Ok, entonces vamos a pasarnos a la parte de la vista. Como les mencionaba en la clase pasada, yo les voy a compartir el HTML para que podamos avanzar, pero se los voy a explicar. Si recuerdan ustedes, es muy similar a lo que tenemos en los productos. En este caso simplemente estamos manejando una tarjeta y dentro del header tenemos un botón que nos permite abrir la ventana modal para crear nuevos usuarios. Luego dentro del body estamos simplemente iterando cada uno de los usuarios que nos pasan dentro del back, y dentro de lo que es esta iteración, esta directiva de Blade for Each, lo que hacemos es dibujamos el nombre del usuario, el correo electrónico, y aquí debajo comienzan las opciones para poder nosotros editar el usuario y poderlo eliminar. Bien, entonces aquí lo único diferente es que al momento que nosotros estamos intentando eliminar un usuario, primero validamos si el usuario no tiene ventas. En el caso de que el usuario no tenga ventas, entonces preguntamos para que el usuario nos confirme si realmente desea eliminar el registro, y ejecutamos entonces la acción a través de la llamada al método delete pasándole el ID del usuario. En la parte de edición simplemente llamamos al método edit y le pasamos también el ID del usuario. Aquí debajo estamos dibujando la cantidad de ventas, es decir, la cantidad de registros en la tabla de sales que tiene este usuario. Y en la parte final tenemos el total, es decir, la suma de las ventas que ha realizado el usuario. Aquí debajo tenemos la ventana modal en donde le estamos poniendo un ID para poderle identificar dentro de lo que es el código HTML. Y en el cuerpo de la modal simplemente tenemos cajas de texto en donde estamos enlazándolas con la propiedad correspondiente. Por ejemplo, este input está enlazado a la propiedad name, en este caso el correo con la propiedad email, el password con la propiedad pass, y finalmente tenemos un botón que simplemente o cierra la modal o ejecuta el método store para registrar el usuario o actualizarlo. Y finalmente este script, que es muy parecido a lo que es el script que tenemos en la parte de productos. Cuando está listo nuestro componente de Livewire, lo que hacemos es escuchamos este evento. Cuando es un toast, simplemente mostramos el mensaje, y dependiendo de la acción, lo que hacemos es ocultamos la modal, ¿vale? Y este otro código estamos escuchando el evento show modal en el que mostramos la modal, y utilizamos JavaScript para, después de 500 milisegundos que se haya mostrado esta modal, ponemos el foco en esta caja de texto que tiene el ID name. Listo, esta es toda la explicación del código HTML. Entonces nos vamos a ir ahora a la parte de web.php y vamos a definir entonces nuestros usuarios. Vamos a duplicar esta línea de código de tenant y acá le vamos a poner users. Vamos a escribirlo en minúsculas, users, y acá vamos a poner user. En este caso es en plural, users. Listo, vamos a ver acá. En este caso users, aquí tenemos nuestro componente, y cuando le damos tab aquí se importa. Ya lo tenemos disponible dentro del web.php, y aquí estaremos creando entonces tenant.users. ¿Vale? Entonces si nosotros cuando creamos una ruta nueva, al abrirla en el navegador no se visualiza la primera, hay que borrar la caché. Pasa muy seguido cuando estamos trabajando con un proyecto de Laravel y estamos constantemente trabajando sobre el código, estamos creando nuevas vistas, nuevas rutas, etcétera, etcétera. Simplemente limpiamos nuestro caché. Así que nos vamos al navegador. Yo voy a entrar acá, tenant, en el proyecto en desarrollo, le voy a poner users. Vamos a ver qué sucede. Listo, aquí tenemos los usuarios y vemos que aquí ya está cargando el usuario con el que nos hemos logueado, y tenemos en este caso 0 ventas, tenemos el total en 0 y tenemos las opciones de poder eliminarlo y de poder editarlo. Listo. Bien, entonces acá todavía no tenemos el método de edit, por eso nos marca ese error, pero vamos a trabajar enseguida. Bien, entonces nos vamos a ir al código y vamos a trabajar entonces en el componente. Vamos a ver unas cosas interesantes que tiene la versión 3 de Livewire sobre la validación de las propiedades e información en general que vamos a registrar en nuestra base de datos. Bien, aquí donde tenemos nuestras propiedades, vamos a utilizar algo que se llama anotaciones para poder validar nuestras propiedades, y esto lo vamos a utilizar para definir reglas de validación directamente en cada una de las propiedades del componente. Esto nos facilita que elimina la necesidad de escribirles en un método como rules y definir un método adicional que tenga todas esas líneas de código de validaciones,
y esto nos simplifica el código, ya que cuando se llama al método validate, automáticamente Livewire ejecuta estas validaciones, estas reglas que estamos creando aquí por encima de cada una de las propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a escribir y vamos a utilizar entonces esa característica nueva, que es las anotaciones. Bien, una anotación, por ejemplo, de Livewire básica es de la siguiente manera. La sintaxis es: utilizamos almohadilla o símbolo de gato, abrimos paréntesis cuadrados y utilizamos la palabra validate. Después de validate abrimos paréntesis y acá vamos a colocar todas las reglas en un array, si es que nosotros vamos a utilizar varias o utilizamos simplemente una a una de manera diferente, de manera independiente, perdón. Por ejemplo, yo quiero decir que el nombre es requerido. ¿Cómo lo valido? Le pongo require y listo. Hasta este punto nosotros ya estamos indicando con esta línea de código que la propiedad name, una vez que nosotros intentemos ejecutar el método store, va a validar que name tenga un valor. Aquí nos está marcando este subrayado en rojo porque no hemos importado. Vamos a darle botón derecho importar y aquí estamos creando, ¿vale?, los atributos y estas anotaciones que ya vienen disponibles dentro de nuestros componentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en resumidas cuentas? Simplemente estamos agregando esta regla de validación sobre la propiedad name y estamos diciendo que es requerida. Ahora nosotros podemos agregar muchas validaciones, no solamente algo tan simple como requerido. Podemos agregar todas las validaciones que ya conocemos dentro del Laravel. Por ejemplo, vamos a comenzar. Yo, además de que quiero que la propiedad name sea requerida, entonces también puedo definir el mensaje que quiero mostrar al usuario para cuando lo deje vacío. En este caso, message, vamos a utilizar acá dos puntos, comillas simples, y vamos a poner acá ingresa el nombre. Listo, aquí ya estamos ampliando un poco más esto de las validaciones y las anotaciones. Acá lo que estamos diciendo es que es requerido y además voy a personalizar el mensaje que va a ver el usuario en la parte frontal, en la parte visual. ¿Listo? Si nosotros queremos agregar una nueva regla, por ejemplo, yo duplico esta línea de código y ahora digo, además de que va a ser requerido, puedo poner otra regla de validación que diga, por ejemplo, min 2.2. ¿Qué significa? Que el nombre debe de tener mínimo 2 caracteres al momento de que se registre o se actualice. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo poner el nombre debe tener al menos 2 caracteres. Bien. Ustedes pueden personalizar los mensajes al gusto. Entonces, una vez que nosotros vemos estas anotaciones para poder validar nuestras propiedades de una manera directa y elegante, lo podemos replicar en todas las demás propiedades, en donde, por ejemplo, yo ya tengo todas las validaciones para lo que es el pass, lo que es el email, y en este caso el user ID no lo vamos a validar. Listo, entonces yo voy a pasarles el código acá que yo tengo preparado simplemente para que ustedes lo vean. En este caso, ¿qué estamos haciendo sobre el password? Va a ser requerido. ¿Qué mensaje va a ver el usuario en el front? Ingrese el password, ¿vale? Acá ustedes pueden extenderse y agregarle más validaciones, por ejemplo, que sea una regla personalizada en donde queremos que sea alfanumérico, que tenga una longitud mínima, una longitud máxima, etcétera, etcétera. En el caso del correo electrónico, vemos que tenemos dos reglas de validación, tenemos dos anotaciones. La primera es: este campo es requerido con su mensaje, y además también debe ser de tipo email, que significa que va a validar que la estructura del correo sea válido. Listo, acá también con su mensaje personalizado, y ya tendríamos hasta este punto las reglas de validación a través de las anotaciones que trae ahora la versión 3 de Livewire aplicadas sobre nuestras propiedades. Bien, entonces vamos a dejar este video hasta aquí porque nos estamos acercando al minuto 10. Continuamos. I don't really